favor, es tu gracia, es tu misericordia, Señor, lo que hace que tu presencia descienda, nos visite, nos ministre. Y hoy manifestabas en tu palabra, Señor, a través del Espíritu, que habían ángeles ministrando la vida de hombres y mujeres necesitados en este lugar. Yo tomo mi porción, yo tomo lo que hoy necesito, Señor amado. Por eso te damos gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor, te damos la exaltación. Padre, seguimos poniendo las diferentes necesidades delante de ti. Sabemos, Señor amado, que hay propósito. Hay propósito en la vida nuestra. Nosotros no somos obra de la fuerza o de la voluntad humana, dice tu palabra. Somos resultados de tu perfecta voluntad. Somos resultados de tu amor. Somos resultados de tu gracia, de tu favor, Señor amado. Por eso hoy estamos agradecidos. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Necesitamos una palabra que salga de la boca de tu corazón, Señor amado, por amor a tu nombre. Ministra y sigue ministrando, Señor, la vida del pueblo que está necesitado en esta mañana. A través de este medio también, Señor, bendecimos la vida de los hermanos que se irán conectando, Señor, a través de las redes sociales, Señor amado, y que pueda esta palabra y esta presencia, Señor, llegar a tocar corazones, a ministrar vidas, a ministrar familias, Señor, allí donde ellos puedan estar sintonizando esta palabra, Señor, este servicio, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede usted decir un amén sonoro? A su nombre, a su nombre. Aleluya. Vamos a seguir, hermano, escudriñando la palabra. Usted sabe que el Señor nos permitió en este inicio de año ponerle un nombre a una serie, podríamos decir, de temas que el Señor ha estado dando a mi vida. Y la serie se llama Llegando a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Debemos de buscar realmente, hermanos, ser un hombre conforme al corazón del Padre, una mujer conforme al corazón del Padre. Y, hermano, hemos estado estudiando la vida del rey David. Hemos estado estudiando, y a través de algunas características, hermano, ya vimos, por ejemplo, una característica que tuvo David, que era la humildad. Si yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios, yo tengo que investigar, que se me sea revelado en la palabra, por qué a David le dijeron un hombre conforme a mi corazón. Así le dijeron a David, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenía David para que tocara el corazón de Dios? Y estuvimos viendo que él era una persona humilde. Hablamos de la humildad y estuvimos hablando de la antítesis de la humildad, que era la altivez. Mucho cuidado con eso. Estuvimos hablando hace 8 días de la valentía. David fue un hombre valiente. Pero en esta mañana vamos a escudriñar otra cualidad, otra virtud, otra característica que tenía, hermano, el David antes de ser rey. Porque antes de ser rey tenía estas cualidades, no después de ser rey. El reinado, y vamos a ver, hermano, que a través de todo el proceso de David, Dios lo premió. Y fíjese que otra característica, hermano, importante en la vida de David, que el pueblo del Señor hoy quiere aprender, es la obediencia. Y usted sabe que David es la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces también vamos a ver que nuestro Señor Jesús aprendió a ser obediente. Y la obediencia, hermano, no se aprende, hermano, en una universidad. La obediencia no se aprende, hermano, usted estando en reposo en un hotel 5 estrellas, sino la obediencia es el resultado de procesos en nuestra vida. Y yo le quiero compartir eso en esta mañana. Y abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en su capítulo 17. El primer libro de Samuel, en su capítulo 17 y en su versículo 14. ¿Puedo hacer una pregunta antes de iniciar? ¿A cuánto nos cuesta ser obedientes? A todos, ¿verdad, hermano? Mire, hermano, los hijos, ¿cómo cuesta que sean obedientes a los papás?
Las esposas, ¿cómo cuesta que aprendan obediencia con el esposo? Y ahí se queda. No, ¿cómo cuesta? Y es más delicado el esposo, ¿cómo le cuesta? Y creo que le cuesta más sujetarse y obedecer a Cristo. Amén, porque ese es el orden. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David era el menor de 3 mayores. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle del Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con su guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de guerra. Amén. Bueno, mire qué interesante esta palabra, porque en este pasaje podemos notar muy bien nosotros la obediencia de David. Usted sabe que David era el menor de todos sus hermanos. David había sido despreciado. Los otros hermanos se habían ido, hermano, a escuelas militares. Eran, hermano, hombres de guerra que los habían mandado, hermano, a prepararse para la guerra. Pero David decía: en pecado fue concebido. Y al final, hermano, podemos notar que aún el padre había rechazado a la vida de David. Porque cuando llega el profeta y dice: vengo porque aquí está el nuevo rey, entonces usted sabe que Isaí manda al primero, manda al segundo, manda al tercero, mandó al séptimo y dijo: hasta aquí se acabó. No dice el profeta: todavía no he visto, no, falta alguien. No, sí, le dijo, me falta el último, el chipe. Y él está ahí atrás de las ovejas. ¿Cómo pueden pensar de que alguien que esté cuidando solamente ovejas y esté todo orinado de las ovejitas, que ande sucio, todo entierrado, él pueda llegar a ser el rey? Y al final el Señor da una gran lección y dice que Dios no mira como nosotros miramos, porque Él mira lo que está en lo profundo del corazón. Y entonces, hermano, ¿por qué le hago ese preámbulo? Porque sin duda alguna nosotros pudiéramos pensar, hermano, de que en la vida de David tendría que haber mucho rencor. Tendría que haber, hermano, un tema de rechazo también para aquellos que lo habían rechazado. Pero al contrario, mire qué interesante cuando su padre lo manda a llamar y le da ciertas instrucciones, hermano, y le dice: lleva a tus hermanos. Otro hubiera dicho: bueno, papá, que miren ellos qué hacen. Si me han despreciado tanto, que miren ellos qué hacen. Mire que dice: corre al campamento. Nada de que vas a ir y mira cuando vas. No, dice: corre, corre. Y al final la palabra menciona que David hizo todo exactamente como su padre se lo había indicado. Entonces, hermano, ¿por qué le digo yo que es tan importante la obediencia? Porque yo puedo ver a través de la vida de David y de la vida de algunos hombres de Dios que vamos a mencionar, que la obediencia es la puerta a muchas bendiciones. La obediencia nos abre puertas dimensionales. La puerta nos abre puertas de bendición. Hay premio, hay un gran premio siempre para el obediente de parte de Dios. Y es por eso, hermano, que al pueblo de Dios le cuesta tanto ser obediente. A nuestra alma se resiste a la obediencia porque sabe el enemigo que el día que usted y yo aprendamos a verdaderamente ser obedientes a la voz del Padre, a su palabra, a su voluntad, a su propósito, vamos a ser hombres y mujeres que se nos abran las puertas de bendición.
Yo escribí aquí, dice: la obediencia abre puertas de bendición. La obediencia forja el carácter y nos prepara para cosas grandes. Todos los que estamos aquí queremos cosas grandes, pero ¿será que ya tendremos forjado el carácter? ¿Será que ya estamos preparados para recibir las cosas grandes que el Señor aún tiene preparadas para nosotros? ¿O tenemos que estar en el proceso de la obediencia? Y fíjese, hermano, que obediencia en el griego y en el hebreo son muy similares en su significado, porque dice que obediencia es escuchar con atención. Obediencia significa ser sumiso. Y entonces me fui a investigar un diccionario común y corriente y dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Mire qué interesante. ¿Qué es la obediencia? Acatar la voluntad de la persona que manda. Y hermano, yo le puedo preguntar algo: ¿quién es el que manda? Papá, él es el que manda. Entonces, ¿cómo voy a demostrar yo mi obediencia? Acatando la voluntad de él. También dice que es acatar lo que establece una norma o una ley. Entonces nos está hablando de sumisión. Y David lo había entendido. David tenía experiencias sobrenaturales. David conocía al Señor, hermano, y ahí atrás de la majada tuvo experiencias sobrenaturales. Dios se le manifestó de formas, hermano, yo me imagino que trastocaron la vida de David, cambiaron la vida. Él miraba a sus hermanos con amor, él miraba a su papá con amor, aunque él sabía que era despreciado. Pero fueron los procesos de David para aprender sobre la obediencia. Entonces podemos ver, hermano, cómo David viene y empieza a aprender la obediencia. Y es importante, mire, hermano, vamos a ver algo bien interesante. David no fue obediente cuando fue rey. David no fue obediente cuando ya ejerció la función de rey. David fue obediente desde siempre, desde que el Señor le enseñó. Entonces, ¿sabe qué pasa con nosotros? Que nosotros decimos: pues, Señor, cuando yo esté en esta situación, entonces yo voy a ser obediente. No, hermano, si no hemos aprendido a hacerlo en lo poco, en lo mucho tampoco lo vamos a poder llegar a hacer. Entonces a mí me llamaba la atención que, hermano, usted sabe que el tema de la obediencia es un tema generacional. Y lo podemos ver, hermano, en la palabra, cómo desobedecieron, cómo Luzbel desobedeció. Pero nos vamos a sentar un poquito en esta mañana en el huerto. Desde ahí viene nuestro problema como seres humanos. Ahí fue trastocado, ahí fue, hermano, contaminada la vida de Adán, la vida de Eva. Y hermano, usted sabe que los pusieron ahí. El Señor les dijo: pueden comer de todos los árboles que hay, pero van a ser obedientes. Van a atender, van a poner atención a lo que yo les voy a decir. De este árbol no van a poder comer, es de lo único. Hermano, mire qué tremendo. ¿Cuántos árboles habrían en el huerto? ¿Cuántos árboles habrían? Habrían un montón, ¿verdad? Miles. ¿Cómo sería, hermano, la fruta del huerto? Si hoy usted puede comerse una buena manzana, o no se ha comido una buena manzana. Y hermano, usted sabe que la tierra está bajo maldición, lo dice Génesis. Imagínense cómo serían esas manzanas del huerto en donde estaban en otra dispensación, en donde no había maldad. Deben de haber sido exquisitas. Pero mire, hermano, cómo el enemigo viene y trabaja en la vida y en el corazón del hombre y empieza a sembrar la desobediencia. Y al final usted sabe que Adán y Eva, hermano, desobedecen la orden, la ley, la instrucción del Padre, y hermano, y murieron espiritualmente. Los tuvieron que expulsar del huerto. Y ahí viene, hermano, nuestra batalla. Así es nuestra alma. Nos cuesta tanto, hermano, el estar entendiendo, y a veces no hemos entendido los procesos en los que estamos, porque lo que Dios nos quiere enseñar es que nosotros aprendamos a la obediencia. Yo quiero, hermano, que usted se vaya conmigo al primer libro de Samuel 15:22, que le dé una vueltecita a su hoja, porque yo quiero enseñarle algo, hermano. Y dice la palabra: y dijo Samuel: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz? En ese momento había un pueblo
que ya se había quedado nada más con liturgias, que se habían quedado solo con ritos, que se habían quedado con programas, hermano. Y por eso yo siempre le he dicho, guardemos la presencia del Señor, guardemos la visitación de Dios, porque la visitación de Dios no es solo responsabilidad del pastor. La visitación de Dios no es solo la responsabilidad del pueblo. Que permanezca la voluntad, que permanezca la presencia de Dios visitándonos en este lugar es responsabilidad de todos. Y aquí podemos venir a cantar y a hacer un montón de cosas, hermano, pero si no mira el Señor obediencia en nuestras vidas, podemos hacer un montón de cosas, pero todo va a ser desagradable al Señor. Con mucho respeto lo digo, hermano, a veces solo nos quedamos puro show, ¿verdad, hermano? Y luces por acá, y que pasan por acá, y que levantan banderas por acá, y que no sé qué, hermano. Pero si no hay obediencia a su voz, no hay obediencia a la palabra, simplemente son ritos. Y lo que el Señor está buscando aquí dice que sea la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Que usted y yo aprendamos a obedecer la voz de Dios, hermano, eso es mejor que cualquier otra cosa. El Padre va a ser agradado en su corazón. Si nosotros, en el nivel nuestro, como padres, cuando un hijo, hermano, se porta bien y es obediente, ¿verdad? Que roba el corazón. Y eso es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. La obediencia abre puertas. Entonces, hermano, David, a través de los procesos que él mantuvo, porque voy a hablar un poquito sobre la vida de José, que también tipifica a Jesús. ¿José fue obediente o no? Y mire cuál fue el proceso de José. Pero fíjese, hermano, que yo investigando anoche, José, Josué y Samuel y David tienen un texto en común. Y el texto en común dice, hermano amado, que el Señor estaba con él. Y eso, hermano, creo yo, que es el resultado de una obediencia. Fíjate, hermano, yo escribí aquí algo muy rápidamente y decía, ¿por qué la obediencia abre puertas? Porque David fue obediente, lo hicieron rey. ¿No sería una puerta de bendición para David? David no pensaba en ser rey, hermano. Él estaba feliz allá con las ovejitas, cuidando las ovejitas de su papá. 2, mire, según Primera de Crónicas 14:16 dice que David derrotó a los filisteos. ¿No era una puerta de bendición el derrotar a los enemigos del Señor, a los enemigos del pueblo de Israel? Dice que David derrotó a Goliat. Pero yo podía ver eso, hermano, anoche como puertas de bendición. Y hermano, y qué interesante lo que David hizo, y que mató al gigante, que derrotó a los filisteos. Pero yo creo que la puerta dimensional, la puerta de bendición más grande que al hombre se le puede abrir es esta, Primera de Samuel 18:14. Mire qué dice. Mire qué dice aquí, hermano. Y David prosperaba en todos sus caminos. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Hermano, mire, esa es una puerta de bendición. Que puedan decir: eres prosperado porque el Señor está contigo. Y también lo dice, hermano, el 16:18, cuando empiezan a hablar de las características de David, y dice: y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, que es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Ay, hermano, la obediencia lo que provoca es que el Señor esté con nosotros.
Lo que provoca la puerta de bendición más grande que puede existir para mí, hermano, es que el Señor esté contigo, es que el Señor te pueda respaldar, es que el Señor, hermano, te pueda bendecir, es que el Señor derrote a tus enemigos. Si el Señor está contigo, en un camino vienen y por 7 huyen, dice la palabra. Por eso es importante aprender, hermano, la obediencia. Y mire, voy rápidamente a José, solo le voy a mostrar los textos, porque quiero hablar del Señor Jesús. En su capítulo 39, Génesis 39:1. Génesis 39:1. Mire, aquí nos está hablando de otro hombre, de otro joven. ¿Quién era? Era José. En el 39:1, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, a los que los habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Mire, igual que David. David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. José fue una persona obediente. Mire cómo era el corazón de José. ¿Lo vendieron sus hermanos, sí o no? Los hermanos sentían envidia por José, hermano. Si pues nosotros tenemos túnicas solo de un color, y este patojo, ¿qué se cree? Él de colores. Y cuando hablaba de sus sueños, ¿verdad? Vieron que vi que unas espigas y era el número de sus papás, y ¿verdad? Vi que el sol y la luna y 11 estrellas y eran sus hermanos ciegos. Hermanos, no eran también tan, eran inteligentes. Ay, este está hablando de nosotros. Hermano, mire, lo vende. El proceso de José para aprender la obediencia fue que sus hermanos lo despreciaran, que lo vendieran. Exactamente lo mismo pasó a nuestro Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos lo menospreciaron, lo vendieron. Pero el Señor en la cruz del Calvario decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando José encuentra a sus hermanos, no dijo: ahorita les voy a quitar la pensadora, ahorita los voy a matar, pásennos al paredón de fusilamiento. No, los perdonó. Por eso, hermano, cuando nosotros, el Señor examina nuestra vida y nuestro corazón, y estamos dejando que se trabaje el tema de la obediencia en nuestra vida, el Señor pone los ojos sobre nosotros y el Señor nos empieza a acompañar, porque el Señor empieza a ver lo que hay en tu corazón. Y mira, hermano, y habla ahí que vino José a ser el segundo, y todo lo que hacía José prosperaba, dice. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque él era obediente. ¿Cuántos queremos que el Señor esté con nosotros? Entonces aprendamos a ser obedientes. Y otro texto que encontré era Josué, hermano, 6. Usted se va conmigo a Josué 6, capítulo 6, versículo 27. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Mire, hermano, hombres que la palabra, que el Espíritu da fe de que el Señor estaba con ellos. Pero el proceso, hermano, ese proceso es difícil. Entonces yo pongo aquí, dice: la obediencia es un proceso. Los personajes mencionados tuvieron un proceso, y la obediencia se aprende a través de los procesos. Y el ejemplo de ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y usted se va conmigo al libro de Hebreos, en su capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, verso 7. Y aquí empieza, hermano, realmente un tema que nosotros tenemos que poner nuestras barbas en remojo. 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Mire pues, en su tiempo, hermano, de su carne, cuando él tenía carne, cuando estaba en el cuerpo de Jesús, él clamaba, él oraba, él derramaba lágrimas. Había un temor reverente dentro de su vida. Pero mire que dice el verso 8: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Por lo que sufrió, por los sufrimientos, él tuvo que aprender a obedecer. Sigue el 9 y dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ay, hermana amada, mire, nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, en su etapa, hermano, en esta tierra como Jesús, tuvo que aprender la obediencia, y la aprendió a través de los procesos. Mire qué proceso tan difícil, hermano. Pero mire, cuando nosotros leemos, y por ejemplo en Juan 4, donde usted sabe que estaba con la samaritana, le dice: le vamos a ir a comprar comida al Señor, quédate que en este pozo. Pero el Señor sabía quién iba a llegar allí. Y usted sabe el idilio que pasa, hermano, que platican con la mujer samaritana, y cuando regresan, hermano, los discípulos con comida, regresaron con mac, otros regresaron con pinulitos, hermano, otros con pollo a la leña, ¿verdad? Oye, vamos a ver qué es lo que come el Señor. Y cuando llegan, les dice el Señor: yo ya comí. Y dice la palabra que entre ellos se dicen: ¿quién le vendría a dar comida al Señor? Y Él les dice: la comida que a mí me deleita y me satisface, ustedes no la conocen. Porque lo que a mí me satisface es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Pero todo eso el Señor lo aprendió. Mire, si desde el vientre fue despreciado nuestro Señor Jesús, dice que José lo despreció, ¿no? El proceso, hermano, de nuestro Señor Jesucristo también fue difícil. Entonces, hermano, el tema de la obediencia, y el Salmo 143:10 dice: enséñame. Si quiere vamos a verlo. Mire, qué interesante, porque habla de que aprendamos. Salmo 143 le dije, vamos a ver. Mire, es un salmo, si alguien lo encuentra ahí, porque en la versión Reina Valera lo dice muy claro. Salmo, enséñame, dice aquí, a hacer tu voluntad. Ay, hermano, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos en esta mañana podríamos decir al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad? El tema que ahora ya sabemos que ese aprendizaje va a ser a través de los procesos, a través del padecimiento, a través de los sufrimientos. El Señor aprendió a ser obediente, dice la palabra. Entonces, hermano, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame por la justicia. Saca mi alma de la angustia. Pero mire, dice: enséñame. Entonces, hermano, la obediencia hay que aprenderla. Y a mí me llamaba la atención, hermano, porque si el Señor aprendió la obediencia a través de los padecimientos, ¿cómo estaremos nosotros? Y fue una de las características para mí más importantes en la vida de David. David aprendió a ser obediente. Y él ya no quiere sacrificios en el antiguo pacto. Usted sabe, hermano, que ¿cómo se llama? Mataban animalitos, ovejitas, bueyes, hermano, y toda la situación. ¿Cuánta sangre se derramaría cuando dice que 6 pasos daba David cuando llevaba el arca de Obededón, de la casa de Obededón a su casa? Y a cada 6 pasos mataban corderos, mataban bueyes, hermano. Qué cosa tan impresionante.
Y había una liturgia tal, había un ritualismo tal, hermano. Era todo así bien perfecto. Pero el Señor ya estaba cansado. Hoy el Señor está cansado muchas veces de nuestro actuar. Él está cansado de muchas veces de lo que decimos, de cómo actuamos. Porque hacemos muchas cosas nosotros en nuestras fuerzas. Y lo único que el Señor nos pide en esta mañana es obediencia. Que nosotros aprendamos a someternos. Fíjese que en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 versículo 5. Mire qué dice: por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice. Mire, ¿qué dijo el Señor cuando entró en el mundo? Sacrificios y ofrendas no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Había un libro escrito de lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer aquí a la tierra. Y lo que se podía resumir en ese libro era hacer la voluntad del Padre. Nadie había hecho la voluntad del Padre. El pueblo, hermano, siempre se desviaba tras otras cosas. Y no había nadie quien había podido, hermano, verdaderamente complacer el corazón de Dios, hacer a alguien la perfecta voluntad del Señor. Tuvo que venir el Hijo. Y por eso Él dice que le prepara un cuerpo. Y en el rollo del libro estaba escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, mire, Él lo dijo ahí arriba: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales te ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Mire, hermano, entonces esto nos está diciendo, hermano, que en el proceso, en el caminar de nuestro Señor Jesús en esta tierra, aprendió la obediencia. Los procesos que puedan venir a nuestra vida, hermano, hoy tenemos que aprender que el Señor lo que nos está hablando es que debemos nosotros de aprender a hacer la voluntad del Señor. Está diciendo que hay un libro escrito. Había un libro escrito en donde ya estaba lo que iba a pasar, y era hacer la voluntad. Ahora yo pregunto: ¿será que el Señor habrá escrito un libro suyo y un libro mío? Y eso es lo que yo me pregunté anoche que estaba yo estudiando, ¿verdad? O solo, no, ahí lo voy a mandar a la tierra de que mire el que hace. ¿Será que eso me mandó el Señor? No, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios perfecto. Y lo manda a uno con un propósito. Y el propósito se llama que Él vaya a hacer mi voluntad. Y aquí estamos nosotros aprendiendo. Aquí estamos nosotros hoy aprendiendo a qué: a hacer la voluntad del Padre. Y esos son los procesos, hermanos, de los cuales nosotros venimos, y nos ha costado el caminar. Mire, hermano, y entonces yo podía ver: bueno, Señor, tú fuiste obediente. El camino del Señor, de la humillación a la exaltación. Ahora, David se le abrió una puerta de bendición, hermano, por ser obediente. Si ya hablamos, fue rey, ¿sí? Venció a los filisteos. José llegó a ser el segundo en el reinado de Potifar. Ahora yo me preguntaba anoche, hermano, y decía: bueno, si el Señor fue obediente, ¿qué puertas de bendición abrió Él? Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ay, hermano, mire. Dice, hermano, que Él descendió a las profundidades de la tierra, hermano, al infierno, y tomó las llaves. ¿Sí o no? Venció al enemigo. También hubo una puerta de bendición para Él. Ahora, la pregunta que yo me hago y que le hago a ustedes:
¿qué puerta de bendición habrá si usted y yo aprendemos a ser obedientes? Porque nos está llevando la palabra, así como la estoy exponiendo. José, puertas de bendición. Josué, puertas de bendición. David, puertas de bendición. Nuestro Señor Jesucristo, puertas de bendición. ¿Y usted y yo? ¿Será que ya vamos a abrir puertas de bendición, hermano? Dice, David prosperaba en todos sus caminos, hermano. Y cuando nosotros estamos hablando que el Señor va a abrir puertas de bendición, no solo estoy hablando que en el caminar aquí de la tierra Dios te puede prosperar y Dios nos puede bendecir. Eso, hermano, está de automático. No, vayamos más allá de ver qué es realmente la puerta de bendición que el Señor tiene para nuestra vida. Hermano, ¿será que al ser obedientes somos candidatos para oír la final trompeta? ¿Será que si aprendemos la obediencia, aunque sea un proceso difícil, hermano, vamos a estar preparados cuando suene la final trompeta y que seamos levantados con los que han muerto en Cristo y han resucitado primero, hermano, y juntos vamos a ser transformados? Esas son las puertas de bendición que el Señor quiere para tu vida. Que tus enemigos corran. Y cuando hablo de enemigos, hablo de huestes, hablo de potestades, hablo de principados, hablo de la carne, hablo del mundo, hablo de los deseos, todo, hermano, todo eso tiene que huir de nuestra vida. Porque Dios se va a manifestar, porque eres un hijo que le va a agradar al Padre en la obediencia, y el Señor te va a decir: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra, hermano amado. Aleluya. Y también el Señor abrió puertas en la bendición para nosotros. Según Romanos 5:19 dice que a nosotros, a través de su obediencia, nos constituyó ser personas justificadas. Mira, hermano, por la obediencia de Cristo, hoy nosotros estamos reconciliados con el Padre. Por la obediencia, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos venir a acercarnos a la mesa del Señor y participar y ser ministrados en nuestra alma y en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo. Por la obediencia del Señor, hermano, mire, el Señor habilitó pruebas. Dice que nosotros habilitó promesas. Antes estábamos nosotros apartados de las promesas del Señor. ¿No dice así la palabra? Y ahora, por ese acto de obediencia, mire, ¿qué fue la bendición más grande? Yo decía, en la vida de Jesús. Yo decía, yo lo quiero ver desde el punto de vista de la obediencia de Jesús. Y para mí, hermano, en la vida de Jesús no había otra cosa más que ser un holocausto totalmente agradable y perfecto. Eso pasó en la vida de Jesús. Fue el holocausto perfecto, fue el holocausto agradable, y lo levantó de las cenizas, dice la palabra. Hubo un olor a tanta perfección, a tanta obediencia, que el Señor lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, por la obediencia aún a nosotros hoy podemos decir que Él es la fuente de salvación para todos aquellos que también queremos aprender a ser obedientes. ¿Cuántos queremos la eterna salvación? Yo quiero la eterna salvación, pero tengo que aprender entonces a ser obedientes. Tengo que aprender a ser obediente. Me reconcilio con el Padre y agradó al Padre. Y yo quiero, hermano, que se vaya conmigo a Filipenses 2:5. Sabe que hoy tenemos ministración de Santa Cena y queremos tomarnos tiempo también, y ya voy terminando. Filipenses, en su capítulo 2, mire, hermano, qué interesante es esta palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El siervo es obediente, ¿sí? De esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Pero a veces nosotros, hermanos, si hay un tema de humillación para obedecer, no lo hacemos. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no queremos ser obedientes? Porque dice que está la altivez de corazón. Está en 2 Corintios, primero Dios lo vamos a ver el próximo domingo, ¿verdad, hermano? Los problemas que, ¿por qué tenemos problemas nosotros de ser obedientes al Señor? Si ya estamos en el Señor, hay pensamientos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta este proceso. Se humilló a sí mismo. El tema de humillarnos delante del Señor, humillarnos delante de su voluntad, de su palabra, de su obediencia, eso es un tema que a nosotros nos cuesta. Hemos estado hablando en los discipulados, hermano, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y a quién le gusta negarse a sí mismo? Ah, no, pero si yo soy don fulano de tal, pues. No, mira, el Señor se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este fue el proceso en el cual el Señor aprendió a hacer la voluntad del Señor. Usted sabe que hubo un momento en donde el Señor dijo: Padre, aparta de mí esta copa. Y era un proceso, hermano, de su alma, de aflicción. Pero no era un tema de desobediencia. Yo creo más, hermano, que era el tema que él sabía que el Señor se iba a apartar, el Padre se iba a apartar de él. Y él nunca se había apartado del Padre durante toda la eternidad. Desde durante el principio no se había apartado de él. Y entonces viene la palabra y me dice entonces hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Mire, un hombre obediente, humilde y valiente, atrás, hermano, de las ovejitas, lo exaltaron hasta lo más alto. El Rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Josué, en un proceso, hermano, dice que Dios estaba con él y que su fama había recorrido toda la tierra. Lo exaltaron. A José, segundo de Faraón, y dice que lo pusieron ahí porque se dio cuenta Faraón que todo lo que él hacía, todo prosperaba. Ay, hermano, solo el que estaba arriba de José era el Faraón, exaltado a los hombres. Y lo mismo le pasó al Señor, pero como era el Hijo y era el perfecto, dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, por el cual para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. La palabra, hermano, en todos los aspectos, desde Génesis a Apocalipsis, habla de Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis habla de la obediencia, porque es un tema que nosotros lo tenemos aquí todavía en nuestro corazón. Hay mucho orgullo, hay mucha altivez, hay mucha vanidad todavía en nuestra vida. El tema es que nosotros no hemos aprendido, hermano, a comprender que nosotros estamos en esta tierra no para hacer nuestra voluntad. Si somos hijos de Dios, es porque a nosotros nos han llamado a hacer la voluntad del Padre. Pero si nosotros no nos humillamos, si no reconocemos la grandeza del Señor, oiga, hermano, y no aprendemos a ser obedientes, no vamos a ser exaltados. ¿Y cuál va a ser la exaltación más grande para la iglesia? ¿Cuál va a ser la exaltación más grande para la iglesia? ¿Ah? Llegar a ser la esposa del Cordero. Eso
Eso es lo más grande. Yo no sé qué quiere hacer usted. En una boda, ¿quién es lo principal? ¿Qué es lo principal? Los novios, ¿verdad? La novia, el novio. Hay invitados, hay padrinos, hay familia y hasta colados. ¿O no? En esa boda también van a haber amigos. En esa boda también van a ver de lejos nada más la boda. Pero va a haber un grupo. Va a haber un grupo que va a estar preparada y lo van a preparar. Por eso la Biblia dice: y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hermano, esa es la exaltación mayor que pueda recibir la iglesia. Yo le estoy demostrando con la palabra que sí hay puertas de bendición para ser obediente. La exaltación más grande entonces, hermano, para la iglesia es llegar a ser la esposa del Cordero. Ahora, como me dijo una persona: mire usted, dijo, es que hablan en las iglesias de la consagración. Yo ya acepté al Señor, al final, aunque sea en una esquinita, que me ponga el Señor, dijo. Entonces yo estaba con otra persona y le dijo: perdone, le dijo, en el cielo no hay cucarachas, le dijo. No, hermano, si hoy usted se puede llevar el premio mayor, todavía no se ha cerrado el paréntesis de misericordia, y la mayor exaltación todavía la podemos alcanzar. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y hermano, viene por usted, viene por mí, pero necesitamos crecer en la obediencia. Hermano, ¿cómo irá a hacer eso cuando suene voz de mando, voz de trompeta? ¿Qué irá a gritar? ¿Qué irá a sonar esa trompeta? Déjeme pensar: amada mía, ven. Y usted va a oír literalmente la voz de su amado y lo va a identificar y va a levantar sus ojos. Pero no creo que usted sea todavía de los que piense que toda la iglesia se va a ir. La iglesia es un cuerpo y solo se van a llevar una costilla. No se va toda la iglesia. Solo se van a ir los que decidieron amarlo. Por eso, hermanos, en el discipulado matrimonial que tuvimos hace unos días, hablábamos que la decisión de amar es de uno. Yo hablaba de una anécdota que encontré, y que un esposo fue a hablar, un sabio, dice, fue a hablar con un sabio consejero. Mire, sabio consejero, quiero un consejo, le digo. Fíjese que yo ya no amo a mi mujer, ya no amo a mi esposa, y la voy a dejar. Dice que el sabio se le quedó viendo y le dijo: ámala. Es que usted me está entendiendo, sabio consejero. Yo ya no siento nada por ella. Dice que el sabio le dice: ámala. Dice que se quedó desconcertado el esposo. Le dice: bueno, ¿y por qué me está diciendo? Porque el amar es una decisión, no es un sentimiento. Por eso el Señor, el Padre, te amó y fue su decisión el amarte a ti, aunque a veces nosotros no lo amemos. El Señor vino a la tierra y te decidió amar a ti. Ahora, pongámonos del otro lado. ¿A quién estás tú decidiendo amar? Esa es una decisión. Y si yo he tomado, y como se ha cantado, he decidido seguir a Cristo, tú decides. Yo decido amar al Señor. ¿Y qué significa eso? Entrar en un proceso de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena, hermano. Aunque sea el camino de humillación, el final va a ser de exaltación. No crea usted que fue glorioso. No, fue humillante el ir casi desnudo con la cruz. Hermano, mire, yo ayer estudiando, a ver si se lo encuentro, vi un texto en Isaías que yo nunca lo había leído. Si no estoy mal, es Isaías 50.
50, déjeme ver dónde está ese texto. Aquí está. Mire, hermano, yo me quedé asustado con este texto. Oiga, se lo voy a leer así como está. Di mis espaldas a los que me herían, dice. ¿De quién está hablando ahí? De Isaías no dio la espalda a él para que lo hirieran. ¿De quién está hablando? Dice que es una profecía de Jesús. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que arrancaban mi barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Sabe usted qué es un esputo? Un gargajo, pues, perdone. Cuando usted va a hacerse un cultivo en la garganta, no es escupir, no, es lo que usted tiene aquí trabado, mire, hermano. Y dice que el Señor no escondió, porque Él decidió amarlo. Y Él sabía que el precio que tenía que pagar era alto, era dar su propia vida. Si Él lo hizo, ¿por qué escondemos nosotros las mejillas? ¿Por qué escondemos nosotros las espaldas? Mire, le arrancaron su barba. Hay personas que estudian, hermano, y dice que a él le peinaban su barba. ¿Sí? Se la peinaban, y cuando la tenían peinada se la agarraban así y le empezaban a mecer. Mire, 1, 2, 3. Se la volvían, hermano, a peinar. Le quedaba todavía barba y lo volvían a enrollar, y 1, 2 y 3. ¿Cómo iría? Por eso dice Isaías que su rostro no era agradable, porque le arrancaron su barba, hermano. Si a veces uno medio se rasura mal, hermano, y se rasga uno la cara y se le inflama la cara a uno. ¿Cómo iría el amado? Porque le arrancaron. Me arrancaron la barba, dice. Pero él sabía que ese era el proceso de obediencia. Él sabía, hermano, que lo tenían que crucificar en un madero, y eso era lo peor que podía existir en la muerte de un hombre en ese tiempo. Pero él no se bajó del madero, él podía bajarse del madero, pero por obediencia estuvo ahí. Por obediencia entregó su vida, porque dentro de la obediencia va el amor. Cuando uno ama, obedece. Que el Señor nos ayude, porque viene una exaltación para la iglesia, y la exaltación es, hermano, participar de ese eventos, que podamos nosotros transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. David era obediente, y si nosotros no hemos sido obedientes, en esta mañana nos vamos a poner a cuentas con el Señor. En esta mañana nos vamos a poner a cuentas.